tienen problemas de oxigenación y entonces al lado de la cama les hacemos una ecocardiografía buscando la sobrecarga del ventrículo derecho y esto puede ser un examen muy sensible y muy útil en las pacientes inestables. La idea en cuanto a usar los cintigramas de ventilación-perfusión es que en Estados Unidos en los últimos 5 o 10 años hubo un gran desplazamiento a usar más los escáneres, las angiotac, para diagnosticar la embolía pulmonar. Y yo no sé si esto cambió en Chile. Dejamos de usar la cintigrafía de ventilación-perfusión y los nuevos datos muestran que la ventilación de perfusión, ventilación y perfusión pueden ser más útiles que lo que nos puede dar el escáner. La sensibilidad es más de un 85% y la especificidad es más de 95%, por lo tanto es un examen muy específico y que nos ayuda a descartar la enfermedad, particularmente en el contexto de una radiografía de tórax que es normal. Si tenemos una paciente con radiografía normal de tórax, esta paciente debe ser enviada a un cintigrama de ventilación-perfusión. Si está normal, hay muy bajo riesgo subsecuente de trombosis venosa profunda. A veces se hace el componente de perfusión solamente sin el componente de ventilación si la paciente tiene dificultades respiratorias y esto también nos ayuda mucho. El estudio PIOPED, 20 años atrás ya, es muy útil para distinguir las pacientes que tienen un alto riesgo o un riesgo intermedio que tienen alta probabilidad y esas son las pacientes que tenemos que tratar. Cuando hay bajo riesgo, baja probabilidad, preexamen con baja probabilidad o casi normal, son de muy bajo riesgo. Son las probabilidades intermedias donde tenemos más problemas y es por eso que los cintigramas de ventilación, perfusión perdieron favoritismo en comparación al escáner. Pero cuando hablamos de hacer un escáner, una angiotac, tenemos problemas porque los nuevos equipos son muy sensibles y producen resultados falsos negativos en un porcentaje muy bajo, menos de 5%. El estudio negativo es muy útil porque nos dice que el paciente no tiene tromboembolía y es semejante a la angiografía o a la cintigrafía de ventilación-perfusión. Pero no es diagnóstico en el embarazo en un gran número de casos. En 5 veces más de estos casos vamos a tener un examen no diagnóstico y no nos ayuda y vamos a haber expuesto a la madre y al feto a radiación. Particularmente este riesgo es más alto en las pacientes que tienen una radiografía de tórax que es normal, o sea, las que tienen una radiografía de tórax normal. Con un escáner, casi un tercio de las veces los resultados van a ser no diagnósticos. Entonces, cuando la radiografía de tórax es normal, tenemos que pasar a hacer una cintigrafía ventilación-perfusión. Cuando la radiografía de tórax es anormal, podría ser muy útil, a pesar de que no sea diagnóstico para embolía pulmonar. El angiotac nos puede descartar muchos otros problemas, patologías pulmonares, por ejemplo, que pueden estar contribuyendo a por qué la mujer está con esta dificultad. Para cuando sospechamos embolía pulmonar y hay una radiografía de tórax normal, pasamos a una cintigrama ventilación y cuando hay una radiografía de tórax anormal, pasamos a un TAC, una angiotac. Y acá esto se resume. Radiografía normal se prefiere la cintigrafía de ventilación-perfusión. Hay menor radiación a la madre y esto es muy importante y tenemos una radiografía que lo muestra. Y cuando la radiografía de tórax está anormal, pasamos a la angiotac y es muy útil porque nos ayuda a descartar otros diagnósticos que pueden amenazar la vida, como el edema pulmonar, disecciones aórticas, otras razones por las cuales las pacientes llegan con dificultad respiratoria o con dolor torácico. La exposición a radiación es muy importante y esto es un cuento que está evolucionando. La exposición del feto para una cintigrafía, ventilación, perfusión y con un TAC es muy baja. Si el paciente tiene que hacerse una radiografía de tórax, la paciente, una TAC, incluso una angiografía pulmonar, esto es 1/10 de la dosis tope recomendada por la ACOG 5 y el tener estos dos estudios es 0,5 RADS. La exposición al feto no es un problema tan grande. El problema es la radiación al pecho materno. Estamos refinando más estos escáneres porque la radiación al
al pecho materno es importante y esto puede contribuir a la patología mamaria más adelante. Entonces, estamos tratando de reducir el uso de TACs en nuestras pacientes jóvenes embarazadas y esta es otra razón por la cual la cintigrafía de ventilación perfusión con una radiografía de tórax normal sería la opción preferida. No hay una gran diferencia en cuanto a la radiación que recibe la madre. El feto no varía mucho en la radiación que recibe. Yo creo que entonces quedó claro el punto. Este algoritmo es bastante complejo y uno lo mira y dice, ay, ¿qué hago? Porque tenemos muchas opciones. Llega la señora con dolor torácico y está bien, está hemodinámicamente estable, no está en la UTI. Y lo primero que probablemente vamos a hacer es que si tiene síntomas en las piernas, vamos a hacer un ultrasonido de las piernas, un ultrasonido en las extremidades inferiores. Si es anormal, la tratamos. Incluso si es que tiene embolía pulmonar, se hace el mismo tratamiento con anticoagulación terapéutica. Si es que el ultrasonido venoso es normal, pasamos a radiografía de tórax y luego tomamos la decisión a partir de ahí. Radiografía normal de tórax, pasamos a la cintigrafía de ventilación perfusión. Si la cintigrafía de ventilación perfusión no es diagnóstica, entonces ahí tenemos que considerar usar el escáner o el angiotac y ahí lo dividimos en normal y anormal y esto se hace muy complejo cuando tenemos una paciente de riesgo intermedio con una probabilidad intermedia de resultados y estas pacientes van a TAC, radiografía de tórax anormal, TAC y después de ahí seguimos avanzando. Si tenemos un resultado no diagnóstico para alguien que tiene un TAC, estas pacientes, si no les hemos hecho el ultrasonido de las extremidades inferiores, las llevamos en ese momento a hacer el ultrasonido de las extremidades inferiores. Podemos repetir el TAC, podemos llevar a estas pacientes a un cintigrama de ventilación perfusión y ya la cosa se complejiza en estos casos. Si tenemos una paciente hemodinámicamente inestable en la UTI, el algoritmo es semejante, pero comenzamos con la anticoagulación. Consideramos una ecocardiografía al lado de la cama si es que la paciente no se puede mover. Comenzamos la anticoagulación, después hacemos la radiografía de tórax. Si está inestable, hay que hacer y el verificar el ultrasonido venoso podría ser una pérdida de tiempo. Cuando tenemos estas pacientes tenemos que excluir la trombofilia, pero tenemos que tener cuidado para no estudiar trombofilias que no debemos estudiar en el embarazo. El factor 5 de Leiden y la mutación de la protrombina son exámenes genéticos que nos afectan por el embarazo. La deficiencia de antitrombina, proteína C, proteína S, el anticoagulante lípido son más difíciles de estudiar en el embarazo y particularmente en las pacientes embarazadas que están recibiendo heparina. Si ya comenzamos el tratamiento, por ejemplo, no deberíamos estudiar el anticoagulante lúpico porque la heparina va a afectar los resultados de este examen. Para el tratamiento, el principio básico del tratamiento de la trombosis en el embarazo es donde primariamente estamos usando heparina de bajo peso molecular. Lo que están usando ustedes, enoxaparina, es la más común acá, ¿o no? O dalteparina, ambas. Bueno, nosotros estamos usando ambas también. Enoxaparina es más común para los pacientes ambulatorias y las pacientes hospitalizadas prefieren dalteparina. Pero en Estados Unidos casi todos están usando heparina de bajo peso molecular y ya veremos por qué. Los trataremos por un total de 20 semanas y si tienen la trombosis venosa profunda a la semana 15 las tratamos hasta la semana 35 y después la seguimos con una dosis profiláctica, una dosis baja, hasta 6 semanas postparto. Entonces van a tener en promedio 11 semanas más. La heparina no fraccionada, la heparina habitual, fue el enfoque estándar, se da por vía intravenosa. La mayoría de los hospitales tienen protocolos para la dosis y la dosificamos de acuerdo al protocolo para tratar de lograr un PTT de 1,5 a 2 veces el valor control. También puede ser utilizada subcutáneamente y tenemos a muchas pacientes que tratamos en forma ambulatoria con heparina no fraccionada, particularmente aquellas que están
cercanas al parto. En estas pacientes tomamos el total que recibirían en un día, lo dividimos en un tercio y lo damos por 3 veces al día y la vamos evaluando durante el embarazo con mucha frecuencia para determinar la dosis adecuada. No atraviesa la placenta, no tiene problemas con la lactancia y es muy útil, pero se usa bastante menos debido a algunos de los efectos colaterales. Existe el riesgo de sangramiento con la heparina y aconsejamos a nuestras pacientes muy intensamente que manejen de manera segura. Tenemos nieve en New Haven, que no se resbalen en el hielo, les decimos que no se metan en accidentes y que tengan mucho cuidado. La trombocitopenia inducida por la heparina, que la denominamos HIT, H-I-T, y en Estados Unidos hay 2 formas de ella. Hay una forma más común, transitoria, que mejora, pero en las primeras 2 semanas tenemos trombocitopenia y después tenemos la más grave, mediada por autoanticuerpos, que es la trombocitopenia mediada por heparina, y aquí tenemos que suspender el tratamiento con heparina y tenemos que pasar a otro enfoque. Hay menos riesgo con la heparina de bajo peso molecular y por eso favorecemos su uso en Estados Unidos ahora, pero de las pacientes que comenzamos tratamiento para la trombosis, les estudiamos las plaquetas el día 4 y 14 y la mayoría de la gente recomienda que entre medio uno estudie las plaquetas cada 2 días. Hay muchas evidencias que el tratamiento con heparina contribuye a la osteoporosis y no hay mucha evidencia para esto para la heparina de bajo peso molecular, pero todas nuestras pacientes que están recibiendo tratamiento a largo plazo con heparina y con heparina de bajo peso molecular, a estas pacientes se le da suplementación con calcio, particularmente las pacientes anteparto que están con este tratamiento por más de 6 meses, porque este es el grupo de mayor riesgo. Para la heparina de bajo peso molecular, el meta-análisis aprobado en pacientes no embarazadas, que es más seguro y efectivo que la heparina no fraccionada. Entonces, en Estados Unidos raramente van a ver a pacientes embarazadas con heparina no fraccionada, excepto en torno a la fecha de parto. Las ventajas es que podemos tratarlas como pacientes ambulatorias, la monitorización es mucho más fácil, es una monitorización menos agresiva, podemos ver los niveles de 10A y los podemos verificar menos frecuentemente que lo que deberíamos verificar el PTT. Hay un riesgo reducido de trombocitopenia inducida por heparina y una disminución del riesgo leve de la hemorragia, y parece haber un menor riesgo de osteopenia a pesar de que esta evidencia está recién surgiendo. No atraviesa la placenta, es buena para la lactancia y esto es un buen medicamento para las pacientes embarazadas. Usamos Lovenox muy frecuentemente, es una dosis en base al peso de Lovenox, y a las pacientes estudiamos los niveles de 10A para un valor objetivo de 0.6 a 1.0, y es importante hacer el estudio 4 horas después de la inyección, porque si lo hacemos en otro momento vamos a tener resultados erróneos. Es importante seguir a estas pacientes cuando son obesas, que tienen enfermedad renal, o si es que tienen un tromboembolismo venoso recurrente. Hay que ajustar bien la dosis de acuerdo a los niveles de factor 10 activado, y esto es muy importante. Y luego llegamos a las complicaciones de convertir hacia heparina no fraccionada a las 36 semanas. Hablaremos también de esto más adelante. Warfarina y Coumadina, ¿ustedes usan o ustedes son como los europeos que les gusta usar esto en el periodo anteparto? En Estados Unidos es casi completamente se evita en el primer trimestre y en el segundo y tercero, porque cruza la placenta, tiene 5% de riesgo de embriopatía por warfarina en el primer trimestre, y en el segundo y tercer trimestre tiene el riesgo de hemorragia intracraneal en el feto y esquistoencefalia. Entonces en Estados Unidos muy raramente las usamos. Las pacientes valvulares son las que usan warfarina habitualmente. Las podemos usar en pacientes posparto, y a pesar de que nuestras pacientes no les gusta usar inyecciones, de hecho tampoco les gusta tomar warfarina. La monitorización es más difícil, el control de la dieta también es más estricto, pero la usamos en algunos casos e iniciamos esto inmediatamente postparto. Es muy importante que cuando iniciemos Coumadina, que la paciente esté recibiendo ya heparina. Si la paciente va a estar en heparina, tiene que ser transicionada en la heparina hasta que la Coumadina empiece a funcionar bien.
hasta que se logre el INR objetivo. Se me olvidó cuál es lo que significa esta sigla. Razón internacional de normalización, INR, que sea mayor de 2 por 48 horas. La warfarina tiene un efecto paradójico en la proteína C, inhibe a la proteína C, que es el anticoagulante natural, y puede producir trombosis si es que no están anticoagulando en puente con la heparina. Warfarina no tiene problemas con la lactancia y la usamos comúnmente en Estados Unidos en las pacientes postparto. Estas son algunas de nuestras alternativas. No vamos a revisar todas las alternativas, pero hay varias que podemos utilizar cuando tenemos casos de trombocitopenia inducida por heparina o en casos donde la gente no está respondiendo a la heparina y tienen trombosis venosas profundas a pesar de niveles terapéuticos de heparina o pacientes con válvulas cardíacas. La profilaxis con heparina de bajo peso molecular es algo controvertido en cuanto a estudiar a estas pacientes, pero usamos dalteparina o enoxaparina. Usamos una dosis estándar para estas pacientes, la dosis más alta en las pacientes obesas. Ya escucharon que tenemos un problema de obesidad en Estados Unidos, así es que usamos muchas de las dosis altas en nuestras pacientes. Nuestra unidad está probando a estos pacientes con los niveles para la dosificación profiláctica. Si de hecho tenemos evidencia que ha mejorado nuestra dosificación o no, aún está por verse. Pero apuntamos a un nivel de 0.1 a 0.2. Estos pacientes los convertimos a las 36 semanas a heparina por el riesgo de sangramiento en el momento del parto, de anestesia epidural, y estas son las dosis que utilizamos en estos casos. El manejo intraparto puede asustar cuando la paciente llega lista para el parto y la paciente se ha tomado su heparina. ¿Qué hay que hacer? Si recibe una dosis profiláctica y ha sido 12 horas desde que se le dio la heparina no fraccionada, hay bajo riesgo de sangramiento en el momento del parto o un problema con la anestesia epidural. Si es una heparina de bajo peso molecular y están con una dosis profiláctica, hay que esperar dosis, y si es terapéutica las dosis son 24 horas. Por lo tanto, esas son las dificultades de tiempo que nosotros entregamos en nuestras unidades de parto para poder dar la anestesia epidural. Sin embargo, aún verificamos el PTT y si tenemos un problema, vamos a dar protamina para poder invertir el efecto de la heparina de bajo peso molecular o la sin fraccionar. La protamina no funciona tan bien para la heparina de bajo peso molecular y esa es la razón principal por la cual convertimos a estos pacientes cuando llegan a término. Cuando tenemos estos pacientes con embolía pulmonar, a lo mejor 2 semanas antes del momento del parto, sí nos preocupa qué hacer con su anticoagulación en el momento del parto. A veces estos pacientes se presentarán para un parto por cesárea. Detenemos la heparina no fraccionada, la línea intravenosa. 4 horas antes de la cirugía comenzamos el parto, luego empezamos 4 o 6 horas después, si parto vaginal, 12 horas después de un parto por cesárea. Esto es lo que hacemos para los pacientes con válvula mecánica cardíaca. Utilizamos también en pacientes con deficiencia antitrombina. A estos se les da antitrombina a través del curso de su trabajo de parto. Las hospitalizamos 2 días antes para poder darles la antitrombina y tendremos también informes al respecto el próximo año. A veces hay que pensar en un filtro de la vena cava para los pacientes. A lo mejor con eso se comienza a dar la heparina no fraccionada. Es controvertido este tipo de filtros. A nuestros cirujanos les gusta colocarlos y por lo tanto es difícil convencerlos que este es un paciente que lo necesita. Y finalmente, uno no quiere hacer esto con un paciente con trombosis. Los usamos, sin embargo, en forma rutinaria en los pacientes con cesárea y aquellos pacientes que corren un alto riesgo con trombofilia o que tienen una trombosis venosa profunda antes.
La dosis es de 1 miligramo de protamina, eso es estándar para la unidad de heparina dada. No funciona tan bien con la heparina de peso molecular bajo. Solo invierto neutraliza un 60% del nivel anti-10 y por esto necesitamos mantener a los pacientes sin esta heparina de bajo peso molecular al momento del parto. Para la inversión de la warfarina es más difícil, damos vitamina K y en una situación de emergencia una dosis pequeña. Si es urgente la situación donde el paciente va a parto o a cesárea, le damos una dosis más alta de vitamina K y también plasma congelado fresco al mismo tiempo. Provoca un reto hacer esto, ya que uno va a tener una hipercoagulidad, estos casos de rebote, que puede ser muy peligroso. Otra razón por qué en Estados Unidos no utilizamos mucho la warfarina. Cuando hablamos de la duración de la profilaxis después que alguien ha dado a luz y han recibido antes y han tenido un DVT en ese embarazo, para alguien que tenía una embolía pulmonar o una trombosis de la vena central, vamos a tratarlos 4 o 6 meses después de su embarazo con tratamiento de profilaxis. Si solo han tenido una trombosis regular, entonces 12 semanas de profilaxis y luego se mantienen con una embolía pulmonar, por ejemplo, en un embarazo anterior, o si tienen una trombofilia heredada, serán 6 las semanas de anticoagulantes como medida profiláctica. ¿Cómo impedimos? Esto posiblemente es lo más importante que nosotros pensamos en nuestra unidad. La prevención es muy importante para esto. Después de un parto vaginal o después de por cesárea, hay un aumento 3 a 4 veces mayor de un tromboembolismo. Por lo tanto, nosotros damos un tratamiento profiláctico a todos los pacientes con cesárea, con compresión neumática. 2/3 después de la cesárea, y el riesgo de tromboembolismo es mucho más alto en esas pacientes que tienen una cesárea por emergencia en vez de planificada, y especialmente aquellas cesáreas con infección. La profilaxis, muy importante en el caso de estas pacientes. Las medidas de compresión, que se llaman TED Hose en Estados Unidos, reduce el riesgo en un 80%. Nosotros no las usamos tanto en nuestros pacientes, son difíciles de usar